79, tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es donde estamos, ya lo saben. Son las 7 en punto de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. En este momento 13 grados 4, hay viento, está fresco. Creo que va a mejorar. Vamos a ver qué dice en un rato Ezequiel Marcusi. Mientras tanto, mis compañeros están muy concentrados. No los quiero despertar. Están así como tipeando en el teclado en silencio. Ahí están. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola, Juanjo, con ese color rosa. Estamos todos engamados. Sí. Estamos engamados. Él viene rosita claro, yo vengo rosa fuerte, fucsia. Y al ladito viene Paula con gris, que nos... Con un grisecito. Bueno, pero vamos en la gama. Vamos, sí, estamos con tranqui. Le contrastamos. Sí, es viernes, chicos, nuestro cuerpo lo sabe. Claro. Ay, sí. Hay un desgaste. Una pregunta. ¿Hoy es feriado o algo? ¿Por qué? Porque vi mucho Amigo de la Noche. Pues están de viniendo para vacaciones, acá. Paula. No. Ah. Los chicos amigos de la noche son los que van a la facultad. Igual es jueves. Claro, entonces los jueves acá se salen. es un día muy Decímelo bisagra. a mí que vivo al lado de un boliche. Bueno, Claro. se nota que hace bastante que Que mi no cuerpo sabe. no lo sabe, Y ¿no? no, el Claramente. mío ni hablar. El mío lo sabe solamente porque los de al lado se divierten. ¿Cuál es el boliche? Maquena. Lo estoy- conozco. Gran lugar, chicos, Gran perdón. lugar. Dueños de perdón. Maquena, todo bien, pero en cualquier momento llega carta documento. No, Así te digo. No. Gran No, lugar, no, Maquena. no. ¿Querés que vayamos a hacer una investigación? Sí. Sí. Yo ya la hice a la mitad. Los Me falta una domingos, parte. chicos, los domingos Afromama. Sí. Eras vos. Eras Sí. vos la que me Los do- despertaba. pero hace Sí. muchos años. No, pero entonces no sí, eras sí, vos. sí. Los domingos. Hace muchos años no vivía acá, Sí. hace poco vivo acá. Igual pero hace muchos años era más fisurín. No sé cómo estará ahora. Es Maquena. igual. Ah, es fisurín. ese ¿sí? fisurín. Sí, Ah, el fisurín. bueno, yo he sí. ido a un Fisurín, par- fisuran. Claro. A un Sí, par de además de recitales que hacen algunas bandas. No, he no, ido. ya recitales no hay más. Ahora hay gente fisurín que va a chupar y después cuando Ah, sale no. sigue chupando en la vereda. No, Entonces, no. primero, le digo al gobierno de la ciudad que nos está escuchando, por Sí. supuesto. Obvio. 1, están infringiendo la norma de consumo de alcohol en la vía pública. 2, están infringiendo la norma de ruidos molestos después de las 12 de la noche, 2 de la mañana, Sí. día de semana. Sí. Día de semana. Ah. Porque no es ni viernes ni sábado, es jueves. 2 normas, ¿eh? 2 normas. Sí. Y tengo más, pero no las quiero decir porque como no tengo Sí. la prueba tangible, los estaría denunciando de algo ilícito, pero los vi. Y yo Pero cuando aprovecho. tenga la foto, Y yo aprovecho para mandar el saludo a 2 normas más, que son una de Radio Rivadavia y otra de Continental. mandemos. Y a mi tía Excelente. Norma que en paz descanse. Perfecto. Bien. Bueno, Sí. sí, esa sí la No vi. está puso durmiendo, ¿no? Porque hacen chiste con eso, ¿viste? Que en paz No, descanse, no está durmiendo. está en el cielo. Ah, Bien, ok. perfecto. Pero le mandamos Eh, un beso igual. obvio. porque No, Ok. bueno, no se pensé, escucha. por un momento me confundí, dije, de pronto es feriado y no lo sé, pero vi No. a varios amigos No, de la noche esas cosas No. pasan saliendo. en Argentina. ¿ves? Bienvenida al país. Saliendo boliche. Bienvenida ¿Viste al país. cuando nos dicen Argentina tiene la mejor hinchada del mundo, Argentina sabe festejar? Bueno, Sí. nos pasamos 10 pueblos a veces. Sí. Y festejamos Sí, sí. días de semana. Y vos decís, ¿qué onda? Sí. Hay gente que trabaja. Siempre, es verdad, sí. es verdad, es verdad. Bueno, Todo en su medida justa. Sí, sí, sí. es yo cierto. vivo al ladito de la calle Corrientes Ah. y es la avenida que nunca duerme y literal porque es el video thriller de Michael Jackson. Caminando que no sabes dónde viene, si de un Zombies. cementerio, si Ay, bajaron No y sabes sí, si vienen o si van. o si van. es y como hacia la dónde. canción. Tremendo. Ujú. Bueno, así Sí. que yo me estoy ocupando de esta investigación que la vengo llevando durante todo el año porque además tienen un cómplice. En Diagonal hay un kiosco que está abierto 24 horas. Y el kiosco es el que les provee las bebidas alcohólicas, que por supuesto deben tener licencia. No se puede vender. Se puede si tiene licencia. Deben tener licencia, pero este aquí que encontré que el dueño recaudador del kiosco que llega a las 10 de la mañana, cuando No. yo salgo de acá, llega con un auto nuevo sin patente. No. Sin patente. Señoras y señores, Es raro. periodismo de investigación. Estoy en eso. Cuando tenga todos los datos los ponemos sobre la mesa. Esto, ¿sabes cómo termina? Con una denuncia exitosa en la justicia, todos victoriosos diciendo qué bien lo que hizo Juli, o nosotros tres que Yo no ya- aparecemos esperá. nunca más. La denuncia a la justicia ya se la hice. El problema es que me contestaron por mail diciéndome, señora, usted ya hizo la denuncia, nosotros nos ocupamos de ahora en más. Mm, Tienen que investigar. Sí. Claro. Así, El día de... tal cual. Pero lo de la venta de bebidas, te pregunto en serio. Por ejemplo, en algunos supermercados, después de las 10 de la noche, lo que están abiertos 24 horas, no podés comprar bebida. No, en Capital sí, en provincia de Buenos Aires no se puede. Un whisky. Ahí está. Ah, mira lo que Mirá dice el dato Joaquín. de Joaquín. No que quiero- si no venden comida, no Mira, voy- yo te voy a vender. contar una No voy a historia. discutirles. Me pasó varias veces de querer ¿Acá llevar... en Cava? Sí, querer llevar Fernet Me después de las po- 10 de la noche y me dicen que no, ¿eh? Ay, quiero quiero esos datos, ¿me los pasás? Sí, Bueno. voy a ir de nuevo, pero de verdad, los supermercados que están abiertos 24 horas, después de las 10 de la noche no se puede. Bueno, vamos a averiguar qué pasa ahí, porque te cuento un Ok. dato. Esto es información. Sí. Tenemos un minuto hasta que venga Romina y nos cuente cómo están los accesos Un y la minuto. calle. Por favor. Un minuto. En un minuto te lo resumo, en 30 segundos. Bien.
En el año 2004 Sí, hubo lo que se llamó la ley seca. sí. ¿Por qué? Porque la ciudad era un caos. En ese momento Aníbal Ibarra era el jefe de gobierno, en ese momento el intendente. ¿Y Dualde de la provincia de Buenos Aires? Es posible, Sí. ¿no? Sí, muy posible. Me parece. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Cualquier comercio a la calle vendía alcohol a cualquier horario. A las Bien. 2 de la tarde, a las 10 de la noche, a las Sí. 3 de la mañana. Supermercados, estaciones de servicio, kioscos. Pusieron una ley que se llamó la ley seca. ¿Por qué? Sí. Porque se prohibía el consumo de alcohol. En realidad no el consumo, la compra de bebidas alcohólicas que iban a ser consumidas en la vía pública. Es un buchón. Bien. Yo me ocupé de seguir ese tema. Ah, Sí, el tema y todo el desarrollo de lo que iba pasando en el diario La Nación. Yo trabajaba en Información General, que en este momento no existe más. Imagínate el tiempo que hace. Por supuesto que cuando pusieron la norma, la aprobaron en la legislatura, ¿y qué pasó? Empezaron a incumplirla. O sea, había emprendedores obvio. que te vendían puerta a puerta el alcohol a tu casa, no pudiendo. Emprendedor. Eso sigue pasando igual. Bueno, pero en ese momento acababan de Claro. firmar la ley. Perfecto. Cuando me mandan a la calle, bueno, ya había pasado la ley, habían aprobado, ya no se podía, ya todo el mundo decía que estaba funcionando. Un día mi editor jefe me dijo, bueno, te vas a la calle y te vas a chequear, como decís vos, que en los supermercados, en las estaciones de servicio no vendan el alcohol. Me metí en una estación de servicio de una marca internacional, que no era YPF. En la heladera había 2 cervezas de la marca más popular, frías. Las compré, me las llevé y cuando salgo por la puerta de la estación de servicio con las 2 botellas en la mano, el fotógrafo del diario saca la foto de frente al horario que estaba Perfecto. impreso en el registro de la cámara, que eran las 2:30 de la tarde. Salió publicado en la tapa del diario. Imagínate, los llamados al otro día, que cómo hacíamos eso, que cómo les estábamos haciendo eso. Le digo, pero si están incumpliendo la norma. Claro, no es personal. Obvio. Claro, bueno, No, es así así. estuve 10 días, 20 días con el tema. Hasta que finalmente pusieron inspectores y finalmente no se hizo más. En la provincia la norma quedó, pero en la ciudad yo tenía entendido que vos, cuando tenías habilitación de licencia de licor, podías vender fuera del horario. No. Y lo he visto en personas que vas con vino y le dicen, no, No, pero no podés usarlo en la calle, pero sí comprar. Ahora vos decís que no te dejan comprar. puedes comprar. Mira vos. Lo voy a averiguar. Estoy hablando del supermercado en Corrientes, casi 9 de julio. El de Bueno. 24 horas abierto. Mira vos. Datazo. Se puede comprar. Sí, pero si alguien escuchando que... pero No, estoy- hay lugares en los que sí, 24 horas sí. No, se no, puede. eso sí, eso En el obvio. interior es muy posible que el lugar esté prohibido. En la provincia está prohibido. Vos no podés comprar a partir de determinada hora. Y además a la mañana no podés comprar en supermercados. Claro. Acá sí. Yo he comprado vinos a la mañana para hacer las compras para un evento y me los han vendido. Es más, en el otro supermercado que está en Santa Fe, yo porque vengo de noche tarde y por ahí paso y ya sé que es así, en Santa Fe, entre Ayacucho y Junín. Sí. No, entre Riobamba y Ayacucho hay un supermercado 24 horas, también pasa lo mismo. Es la misma Bien. cadena, Buen la cadena dato. francesa. Lo vamos a averiguar para hacer un informe especial. Por favor. Son las 7:07 de la mañana y Romina Winner nos está escuchando porque hoy hubo un evento de tránsito impresionante entre 2 mujeres que resultaron heridas en su auto cuando las embistió un colectivo. Esto fue en Palermo. Romina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juli. Bueno, así como lo estás contando, fue en el barrio de Palermo, en Avenida Santa Fe y de Arragueira, Sí. donde se da la colisión de un auto donde iban 2 mujeres, conductor y acompañante, con un colectivo de la línea 111. En principio lo que se conoce es que el auto cruzó por Darragueira y terminó impactando contra el lateral del colectivo que estaba saliendo de la zona de Metrobús. Bueno, un choque fuertísimo que se dio. Claro. El vehículo quedó totalmente destruido, Juli, y las 2 mujeres heridas fueron trasladadas al hospital por el SAME. Además, el chofer de la línea de colectivo 111 también sufrió heridas. El tránsito todavía sigue cortado en forma parcial, están trabajando en el lugar en tareas de peritaje, así que mucha precaución en Avenida Santa Fe, a la altura de Darragueira, donde se dio esta colisión en horas de la madrugada. Un choque muy fuerte, Juli, fue ese, Mirá ¿eh? vos, sí, Muy sí, sí, fuerte. se ve el auto destruido. ¿Sabemos el Destruido. paradero de las mujeres? No, lo que se conoce al momento, que son 2 mujeres mayores de 50 años, eso es lo que se sabe, que estaban, bueno, dentro del vehículo y que cruzaron por Darragueira hacia Santa Fe y, bueno, terminaron siendo embestidas. Sí, son 2 mujeres y tienen politraumatismos y fueron derivadas al Hospital Fernández. Ahí en el lugar, bueno, el tránsito está reducido,
y siguen trabajando. El conductor del colectivo es un hombre de 52 años y una de las mujeres tiene 30 años. Así que bueno, eso es lo que se conoce al momento de estas mujeres que participaron de este fuerte incidente de tránsito en el barrio de Palermo en horas de la madrugada. Así que muchísima precaución en la zona. Bueno. Ya ahora, a medida que avancen las horas, vamos a ir teniendo más datos sobre este incidente de tránsito. Ahora en estos momentos, Juli, se está dando el incendio de un vehículo, la colectora de acceso oeste. Sí, se está prendiendo fuego totalmente, fuego generalizado en el auto. Dios. A la altura del kilómetro, sí, terrible, kilómetro 16, altura Portela, en sentido hacia provincias, mano a Luján. Sí. Ahí la colectora está cortada en forma total, no es sobre la traza principal. Están trabajando los bomberos de AEDO para poder sofocar este foco ígneo en el auto. Y bueno, el tránsito cortado sobre la colectora. Precaución los que están mirando el operativo de apagar el incendio del auto, que eso puede generar un choque porque se distraen mientras conduce. Después hay retrasos en Panamericana entre 197 y 202, mucho menos tránsito que en toda la semana, sumado a las vacaciones de invierno y que es viernes, menos cantidad de vehículos ingresando a Capital Federal. Pero la Panamericana tiene esas demoras. Una General Paz con retrasos en la zona de entre Mataderos y Devoto en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. Y se acaba de habilitar la circulación en Autopista Ilia en sentido al norte y en Cantilo. ¿Te acordás que estuvo cerrado durante toda la noche por las obras del Puente La Bruna? Sí. Bueno, se acaba de habilitar la circulación, así que ya van a poder transitar sin inconvenientes. Queda una restricción leve de un carril en el Puente de La Bruna, donde están haciendo todas las obras. Buenas noticias, los servicios, trenes, subtes y premetro a horario, Juli. Muchísimas gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Ayer se conoció una noticia global que impactó prácticamente en todo el mundo. Trump impuso nuevamente aranceles a 60 países que son socios comerciales. En esta lista está incluida la Argentina. Aplicó tasas a estos 60 socios vía un documento sobre el trabajo forzoso. Esa es la excusa esta vez para implementar nuevos aranceles o tarifas, como se le dice en Estados Unidos. Se aplicará un arancel del 10% a productos argentinos con posibles excepciones. La orden ejecutiva para aplicar los nuevos aranceles, que van entre el 10 hasta el 12,5 en países de la Unión Europea, del Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y México principalmente, que son los socios comerciales con más volumen de productos importados en los Estados Unidos, son las tasas que va a aplicar al comercio del 99% de los bienes que entran a los Estados Unidos. La medida se justifica con la idea de penalizar la importación de productos fabricados bajo el trabajo forzoso o el trabajo esclavo. Dicho esto, por lo que pude averiguar en Cancillería, Argentina tiene todavía la tasa del 10% para todos los productos salvo excepciones. El acuerdo de libre comercio o el acuerdo bilateral que estaban por firmar o que habían convenido verbalmente entre Estados Unidos y la Argentina todavía no se implementó porque intervino la Corte cuando Trump decidió imponer tarifas diferentes en cada región. Y la Corte le dijo, la Corte de Justicia de los Estados Unidos le dijo, usted no tiene potestad sobre la tarifa y sobre la política arancelaria de este país, por lo que no puede decidir a quién le cobra qué cosa. Y entonces así estamos. Argentina tenía algún beneficio con una determinada cantidad de productos que hoy no pierde, pero deja de tener porque este acuerdo no se firmó. Y entonces Argentina tendría en la totalidad de sus exportaciones a los Estados Unidos un arancel del 10% de nuevo, salvo excepciones como la carne. La otra noticia de ayer que tuvo ruido o que hizo ruido en el gobierno fue la confianza del consumidor, que cayó 4,8% en julio. La encuesta evidenció disminuciones en todas las áreas. La caída más pronunciada fue en Cava. Como veníamos diciendo, esto era diferente en los otros informes. En Cava cayó la confianza 6,3%, seguida de Gran Buenos Aires, que cayó 6,3%, y en el interior cayó apenas 1,7%. El interior continúa teniendo el índice más elevado con 46 puntos prácticamente, mientras que el gobierno de Buenos Aires, en este caso el GBA, tiene 38 puntos, al igual que Cava, que está por debajo de los 40. Si mañana fueran las elecciones presidenciales, este índice correlaciona directamente con la intención de voto. Quiere decir que
La Libertad Avanza sacaría en Cava 39% de los votos, en GBA un 38% de los votos y en el interior un 46% de los votos. Esta heterogeneidad en la intención de voto reflejada en lo que opinan las personas sobre la economía o sobre el rumbo económico, entre las 5 preguntas que se le hacen en la encuesta, demuestran que no es lo mismo vivir en el interior que estar en el AMBA. Luis Caputo finalmente ayer visitó la rural, desactivó expectativas de nuevos anuncios o de bajas de retenciones, dijo los anuncios ya se hicieron. El ministro también valoró el rol del campo en relación a la economía toda y dijo que aplicar mayores recortes impositivos ahora sería un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque la recaudación no repunta. Dijo que para poder hacer eso hay que esperar a que el resultado fiscal le dé un margen de maniobra y vuelva a tomar las medidas que se anunciaron en la última ceremonia que se celebró en la Bolsa de Cereales. También estuvieron reunidos Bullrich y Sturzenegger. Se reunieron en el Senado para cerrar un nuevo proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Aún no están todos los votos asegurados según los dos, pero la iniciativa ya tiene 15 borradores y siguen por más. Pese a que hay un dictamen firmado a fines de mayo, están buscando la forma de que esta ley pase por distintas razones que tienen o intentan aplicar en la economía y en la política argentina. La visita oficial del presidente a Brasil se va a concretar finalmente mañana. Viaja esta noche, la comitiva es reducida. Para empezar, va a viajar con su hermana Karina Milei. Es posible que se sume Pablo Kirno si la agenda se lo permite. Tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre la Argentina y el estado de San Pablo. Esto es, a diferencia de lo que ocurre habitualmente entre dos visitas o en la visita de estado de un país a otro, que se reúnen los presidentes o los jefes de Estado. En este caso, el presidente se va a reunir con el gobernador de San Pablo. La idea es tener reuniones de trabajo y la agenda es bilateral. El sábado a las 9 de la mañana va a ser recibido por el gobernador Tarcisio de Freitas en el Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno del Estado de San Pablo, como dije antes, y van a participar luego de una reunión de trabajo en la que van a estar el intendente de San Pablo, Ricardo Núñez, y va a estar el senador del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro. Luego de esa reunión, casi por la tarde-noche, el presidente va a ir a lo que se llama el Mercado Libre Arena Pecambú, en el que van a participar de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde Flavio Bolsonaro es protagonista y se unge como candidato a presidente para el año que viene, para las elecciones próximas, porque ya sabemos que son ahora, son en breve y vamos a tener nuevo presidente en Brasil el año 2027. Dicho esto, antes de que termine el sábado, el presidente está de regreso para poder estar temprano a la mañana en la exposición rural argentina en Palermo. 7 de la mañana, 17 minutos. También vamos a estar hablando de lo que ocurrió en el día de ayer porque se le dio inicio al torneo clausura, así que ya tenemos fecha de manera oficial. Vamos a estar hablando de la victoria de Belgrano de Córdoba ante Rosario Central, también de lo que dejó el gran partido de Argentinos Juniors ante Sarmiento de Junín, un Argentinos que tuvo la posibilidad incluso de remontarlo porque arrancó perdiendo en un partido además que tuvo mucha lluvia de por medio. Bueno, gran duelo y sobre el final el bicho se quedaba con ese partido, de lo que ocurrió entre Defensa y Justicia y Aldo Civi, ese 1-1, 3 compromisos que le daban la apertura justamente a lo que tiene que ver con el torneo, porque hoy va a tener más actividad, más por supuesto lo del fin de semana. Vamos a estar hablando también de lo que ocurrió en la Bombonera, la victoria de Boca 1-0 frente a O'Higgins. Boca que se queda con esa ventaja, es corta, es cierto, porque solamente es un gol. Y hay que decir que O'Higgins, en condición de local, se hace muy fuerte. Es muy difícil marcarle gol al equipo chileno, así que vamos a ver qué pasa la próxima semana. Pero bueno, gracias al tanto de Merentiel, Boca tuvo la posibilidad entonces de ganarlo, en lo que también era el inicio a nivel internacional del ciclo del Vasco Arrobarena, que ya había tenido actividad por Copa Argentina, pero no por Copa Sudamericana. Con el debut además de los colombianos, hablo de Álvaro Montero en el arco y también de Sebastián Villa allí en la zona ofensiva. Sebastián Villa que fue recibido como con muchos silbidos, pero al final, bueno, lo aplaudió la gente que estaba ahí. Supongo que se irá ganando también otra vez la confianza de la hinchada a partir de lo que puede hacer en cancha, ¿no? Sí es un poco polémica la decisión de llevarlo al equipo Ceneice, pero bueno, con todo lo que pasó, ¿no? Habían muchas opiniones divididas. Yo estaba escuchando la transmisión y habían unos hinchas que decían, bueno, sí, es bienvenido. Es bienvenido, y hay otros que dicen no. No puede ser que
el equipo de scouting no encuentre otro jugador que no pueda ser Sebastián Villa con todo lo que implica, ¿no? Vamos a estar hablando también de la decisión que fue comunicada en el día de ayer por Nicolás Otamendi, retirarse entonces de la selección argentina. Ya sabíamos un poco de esto, pero bueno, lo hizo oficial a través de sus redes sociales. Un jugador que además es histórico, que además portó la cinta de capitán en muchas ocasiones y demás. Bueno, cierra ese ciclo y abre, porque ayer mientras se cerraba eso, abrió también el capítulo de River. Ya se puso a disposición de River, así como Paredes, por ejemplo, el día de ayer estuvo con Boca y fue clave además para la victoria. Bueno, Otamendi también ya está a disposición del Chacho Coudet para lo que tiene que ver con su partido del fin de semana. Y vamos a estar hablando también de la Fórmula 1 porque vamos a tener actividad del Gran Premio de Hungría durante el fin de semana. Colapinto, que le tocó asumir una rueda de prensa con 2 pilotos españoles ahí al lado, así que bueno, bien particular. Y bueno, Colapinto muy a su manera, charlando, ¿no?, acerca de esta situación de los españoles. Dice, nunca se colocan las camisetas y ahora de repente todos tienen un montón de remeras de la selección de España, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando todo eso porque hubo mucha actividad realmente en el mundo del deporte. Excelente. Y salimos del mundo del deporte, pero no tanto, porque por el fútbol nos enteramos de lo que ocurrió con Rosalía y ahora crece la incertidumbre de qué va a pasar con los recitales, Juanjo. Claro, hay un silencio de radio de Rosalía desde hace mucho tiempo porque no quiere naturalmente lo que le está sucediendo. Hablé con algunos conocidos y me decían, qué lástima que pasó lo que pasó entre Argentina y España, que se hayan cruzado, porque esto generó como algunos roces y algunas situaciones bastante particulares. Todos estamos al tanto de lo que pasó por el escándalo que Rosalía publicó un video de Mia Khalifa, que es una actriz porno muy famosa, celebrando el triunfo español. En el clip se escuchaba La Perla y Khalifa escribía cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas. Para los argentinos, perlas ahora es un término despectivo, esto en las redes, para tenerlo en cuenta. Según América, el equipo de Rosalía evalúa si es conveniente hacer el show en la Argentina y cancelaría todos los recitales, 4 Movistar Arena agotados. Entonces, el enojo se tradujo en acciones. Usuarios piden devolver las entradas o no ir para dejar el Movistar Arena vacío en las 4 fechas que tiene, que es 1, 2, 4 y 6 de agosto. Claro. Se está hablando en todos lados. Y Emilia Mernes quedó en el medio de la situación porque ella iba a ser colaboradora en el recital, lo que se llama el que canta un ratito antes del artista principal. Sí, que colaboradora siempre, o es en la telonera. Como telonera. La telonera, claro, pero es porque además es afín y porque también porque muchas veces con los teloneros históricamente pasó que viene un telonero que no le gusta a la gente que está esperando al grupo musical y lo abuchea. Claro. O se nota enojado. No es la primera cancelación de Rosalía. En julio tuvo que posponer 3 shows en Florida por emergencia familiar. En marzo suspendió en Milán por intoxicación alimentaria y era la primera vez que cancelaba un show ya iniciado. Bueno, agotó 3 fechas en 45 minutos y tuvo que sumar una 4ª por demanda. Es que claro, el anuncio de ello de los recitales acá se da después o poco después del lanzamiento de Lux, puede ser, del último álbum, que llamó mucho la atención. Es muy polifacética, ¿no? La Rosalía, hay que decirlo. Y llamaba mucho la atención ese álbum, a la gente le gustó bastante. Y bueno, al poco tiempo, digamos, de conocerse un par de canciones de ese álbum, sale el tema del recital, de las fechas, y generó como, bueno, vamos todos a ver a la Rosalía y ahora ya nadie quiere. Y además era una artista que había entrado, porque hay algo de la estética de todas estas cantantes que ella no le interesa demasiado. No cae ahí Rosalía en eso. Se muestra muy, muy fresca. Pero ayer muchos comentaristas y conductores de medios argentinos la defendían diciendo, bueno, se la mandó. O sea, no fue adrede. Sí, para mí no fue adrede. Pido disculpas. Además, luego pidió disculpas, claro, porque La Perla es el tema de ella. Bueno, pero pará. Vos podés equivocarte y pedir disculpas, pero tenés que tomar conciencia de que hay cosas que vos, puede ser un error no forzado y otra cosa es que vos estás en las redes activas, sos una persona con mucho potencial de alcance a tu público y podés generar un daño. No. Fíjate que en España están maltratando a argentinos a las piedras. Sí. No, total. O sea, hay una responsabilidad. No importa que pida disculpas. Hay una responsabilidad de por Yo no la voy a medio, cancelar porque no es mi rol, pero me parece que no es lo mismo. Hay un dato que para mí no lo analizamos, no lo pensamos. Todos tenemos acá con amigos y conocidos muy famosos. Sí. Algunos publican sus community managers y otras cuestiones las publican ellos. Claro. E inclusive pasa
pasa al mismo tiempo, al unísono. Sí. Porque esto lo sé. Sí, es así. De hecho, algunos, yo tengo un amigo deportista muy famoso que le escribían por privado y él ni sabía que le escribían. No, él le escribían y ni sabía, y a veces él contesta algunas cuestiones porque se mete en la máquina, pero en general lo maneja un community. Claro. Ahí está el tema también. No sé cómo será lo de Rosalía en ese caso. No, eso lo publicó ella, ¿sabes por qué? Porque ella misma dijo, yo retuiteé o reposteé sin haber leído lo que ponía. Porque lo dijo ella. Porque escuchó la música. Porque Claro, la solo música y escuchó no un leyó. tema de ella y bueno. Bueno, pero está bien. Es un error no forzado, pero es un error grave. Otros cancelados. La lista de cancelados postmundial incluye a Dua Lipa, Sarah Larson y Halsey. Dua Lipa. Dua Lipa, Sí. ¿por qué? No tengo ni idea. Vamos a buscar. Ahora lo buscamos, No, pero... raro. Dua Lipa es re pro Argentina. No, Es- y además Dua Lipa es una mujer muy estudiada, Sí. le gusta mucho la lectura. Las fuentes son Los 40, TN, La Nación, El Intransigente y América. Bueno. Y otros ejemplos conocidos que pasaron acá, lo digo rapidito, Justin Bieber, que fue el caso más famoso, que fue en el 2013, acá en Argentina, porque pateó una bandera cuando la tiraban al escenario y lo tomaron como algo despectivo. Madonna, porque había participado en la película de Evita, y Sí. eso fue una controversia política. Ay, Dios. Que en los 90 después igual pasó y volvió y tuvo mucho éxito. Sí, pero ahí no hizo nada malo. Y Shakira, tras la final del Mundial 2026, recibió críticas, pero en sentido contrario al de Rosalía, porque antes del partido expresó su apoyo a Argentina y a Lionel Messi, lo que provocó reacciones negativas en algunos aficionados españoles. Pues luego les mando un mensaje. Ezequiel Marcusi, muy buenos días. Te recibimos ahora con 13 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a ustedes. Ojo con lo que ponen en las redes ustedes. Sí. Ojo, muy yo- famosos. Cuidado, sí. Yo directamente Ojo. respondo, no Sí, pongo nada. tengan cuidado. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, yo les voy a contar que estuvo lloviznando desde la madrugada Sí. y esto va a continuar, esta chance de lloviznas en gran parte de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se extiende a todo lo que es la Ruta 9, algunas lloviznas en Zárate, en Campana, etcétera. Bueno, también hay algunas lluvias en la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata también está registrando lloviznas también en este momento, así que durante la primera parte de la jornada, gran parte de la provincia de Buenos Aires va a tener lluvias y lloviznas. Esto se va a extender aproximadamente hasta el mediodía o primeras horas de la tarde, hasta las 2 de la tarde, 3 como mucho, hasta ahí habría alguna probabilidad. Después las condiciones van a mejorar y la temperatura va a trepar un poquito más que ayer todavía. Ayer superamos un poquitín los 15 grados, bueno, hoy tal vez lleguemos a los 16. Y el fin de semana viene muy, pero muy bien, sobre todo el domingo, que es cuando más subirían las temperaturas, ¿eh? Vamos a tener mañana una máxima en torno a los 16 grados y el domingo por ahí se dispara hasta unos 18 o tal vez 19. Bien. Va a estar muy lindo el domingo, así que si quieren hacer algo afuera, alguna comida, algo, apúntenle al domingo que va a ser el mejor día. Hay que aprovechar. En tanto, en el país, sí, hay que aprovechar. En tanto, en el país va nevando en zona cordillerana de Mendoza y de San Juan. Hoy hay sectores más chicos en alerta amarillo. Hoy no sería el día más complicado, pero sí durante el fin de semana, sobre todo por ahí, el sábado y domingo, vuelve a intensificarse esta situación con nevadas un poco más intensas en todo lo que es San Juan, Mendoza e incluso el norte de Neuquén. Y el ranking de temperaturas ahora, bueno, sigue haciendo muchísimo frío en Santa Cruz, que sigue bajo alerta rojo por temperaturas extremas, y la temperatura más bajita en Perito Moreno, ahí en el noroeste de Santa Cruz, 12 bajo cero en este momento. Wow. Bueno, Sí. les mandamos un beso y que se abriguen. Sí, totalmente. Bueno, y un dato curioso, lo último, Base Marambio hace más calor que en Perito Moreno, 3.6 bajo cero. Ese es En el Base dato de la Marambio. mañana. Ese es el dato. Gracias, Ezequiel. Hasta luego, chao. Now. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. La batería es William, mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio.
Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Información para estar al día. ¿Dónde estamos? Argentina de moda con récord de visitas de extranjeros. Argentina no solamente está de moda en los medios, en las redes sociales y en el mundo porque salimos segundos en la final de la Copa del Mundo o por la campaña anti-argentinos de la que venimos hablando y de la que está en este momento transcurriendo mientras estamos al aire. Los turistas de diversos países del mundo eligieron a la Argentina como destino para vacacionar este año. Y lo sabemos por la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo llevó una estadística que en el primer semestre evidencia que hubo un crecimiento de la cantidad de turistas que lleva a niveles récord. En el primer semestre aterrizaron en Ezeiza 1.434.000 turistas extranjeros no limítrofes, es decir, de países que no son nuestros vecinos. En total la cifra asciende a 3.250.000 o más, pero lo importante es que están viniendo personas de países que antes no habían visitado a la Argentina como algo frecuente. Es una cifra récord y el dato supera incluso el mejor registro de los últimos 25 años que se dio prepandemia en el 2019. Entre enero y junio del 2023 habían llegado turistas que habían crecido entre 65.000 a 127.000. Estos serán de nuevo países no limítrofes. Estos turistas hoy son prácticamente 10 veces más. Del 2023 a hoy, los turistas de Asia, Medio Oriente, África y Oceanía casi que se duplicaron, aumentaron en un 93%. Estas son estadísticas oficiales. Los que llegaron de Europa aumentaron un 40%. Son los que explican el mayor volumen de turistas extranjeros en términos absolutos, casi 460.000 turistas. Y subieron 30% los que llegaron de Estados Unidos y Canadá, que sumaron 329.000. El resto son de Uruguay, de Brasil y de Chile. Los 3 principales países emisores de turismo o de turistas que llegan a Buenos Aires o que llegan a Ezeiza por primera vez vienen de Estados Unidos, de España y de Perú. Pero también crecieron mucho los turistas que vienen de China, de India y de República Dominicana. Esto demuestra que para los extranjeros, Buenos Aires, Argentina, no es del todo caro. Si no, no vendrían masivamente a conocer la Argentina. Y además, esto también demuestra que la campaña de odio no es un motivo para dejar de venir incluso después del Mundial. La mayoría de los turistas encuestados responden que para ellos era una promesa o un sueño conocer la Argentina. ¿Por qué? Porque para ellos la Argentina está representada en parte por Milei, pero en parte por Messi.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 7:36 de la mañana, Romina Winner. Bueno, muchos retrasos en Avenida General Paz para enlazar con Lugones en sentido hacia Autopista Ilia. Quedó liberada la Autopista Ilia y Cantilo para circular luego de las obras que está realizando AUSA durante la madrugada. Un tránsito bien cargado en acceso oeste con demoras a la altura del Hospital Posadas en sentido hacia la Autopista Perito Moreno. Sigue el operativo a la altura de Portela en sentido a Luján por un vehículo que se prendió fuego. Los que vienen por la zona sur, Autopista Buenos Aires-La Plata, hay retrasos a la altura de Avellaneda hacia el Bajo Porteño. Te cuento un dato, Juli, Sí. Información, como decís vos. Dale. Vos sabés que un camionero estaba circulando por acceso oeste a la altura del kilómetro 26 Sí. y en uno de los controles detectaron que realizó 5 infracciones juntas. Oh. Hay que hacer 5 infracciones juntas, ¿no? Sí. Bueno, iba en exceso de velocidad, No. utilizaba el celular al conducir, no tenía puesto el cinturón de seguridad, No la lo puedo patente, sí, adulterada, ¿viste? Cuando le ponen cintitas, Sí, la le pintan ponen- de blanco, sí, exacto. le hacen arte a la patente. Arte a la patente. Art Attack. Sí, exacto. Bien. Mal uso del carril, iba por el carril rápido, tiene No. que ir por el carril lento. No. Todo eso realizó un conductor en acceso oeste, kilómetro 26, fue detectado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Menos le mal. realizaron las infracciones. Nunca a lo largo de todos los años que cuento el servicio de tránsito, hubieron 5 infracciones juntas. Así que el ganador fue este conductor que incumplió todas las normas de tránsito. ¿Y por qué no le pidieron la BTV? Porque No. seguro no la tenía tampoco. Récord Guinness. Récord Guinness. Sí, sí. Qué hermoso. Terrible. Vamos a la buena noticia. Dale. Los servicios, trenes, subtes y premetro a horario. Vamos, Romy, gracias. Chau, chau. Desde Buenos Aires. Now. 97.9. Invierno 2026. Actualidad. Más música pensada para vos. 7 de la mañana, 38 minutos. Hablamos ahora de Copa Sudamericana, por supuesto, porque hay que hablar de lo que dejó la victoria de Boca 1-0 frente a O'Higgins el día de ayer en la Bombonera. Se enfrentaban entonces al equipo chileno que llegaba por lo menos con buenas sensaciones, un Boca que sufrió un poco más de lo que hubiese deseado. Para este primer partido a nivel internacional del Vasco en este nuevo ciclo, salió con Álvaro Montero, con el arquero colombiano que tenía su debut, la línea defensiva, Gorosito, uno de los juveniles, Nicolás Figal junto a Ayrton Cosa como pareja de centrales, y por izquierda estaría Lautaro Blanco en la mitad de la cancha. Paredes acompañado por Milton Delgado y por Tomás Aranda. Milton Delgado que le habría ganado el puesto entonces a Santiago Ascasíbar, y más adelante Flores, que era otra de las novedades también, Sebastián Villa por el sector izquierdo y Miguel Merentiel como hombre en punta. A ver, todo esto para decir que es un Boca mucho más ofensivo y sobre todo en esa mitad de la cancha con la presencia de Delgado sobre Santiago Ascasíbar. También hablar un poco de la preferencia inicialmente, por lo menos, que tiene el Vasco de tener hombres de buen pie. Primero eso y luego sí asegurar la llegada. De todas maneras, se hacía la modificación ya al minuto 60, salía Tomás Aranda, ingresaba Santiago Ascasíbar, el exjugador de Estudiantes, Alan Velasco también otro de los que ingresaba por Flores, Gorosito se retiraba al 78 por Malcolm Braida en esa misma ventana, y Sebastián Villa, que se fue al minuto 90 en medio de algunos aplausos. Creo que él va convenciendo, ¿no?, a la gente de Boca poco a poco, un jugador que generó mucha polémica que regresara. Acá la pregunta es, ¿cómo jugó Paredes? Jugó muy bien, porque ¿sabes qué? Fue clave para el gol de Miguel Merentiel. Minuto 44, muy buen pase de Paredes. Vamos, y Paredes. Gol de la bestia, Bien. exactamente, de Vos Miguel fijate Merentiel. que el contraste, ¿no? El domingo jugó la final del mundo Sí. y ayer jugó con Boca en la Bombonera. Estuvo a disposición siempre. Él volvió a territorio argentino y él habló con el Vasco que quería estar. El Vasco Arrobarena que le dijo que se tomara algunos días y demás. Y él estuvo Eso se siempre. llama ser profesional. Y no solamente a disposición y haciendo trabajo liviano, no. Él estuvo haciendo fútbol, prácticas de fútbol como tal. O Entonces, sea, está bien físicamente. Sí, eso fue importante. Habló del tema también de esa fisura, eso lo vamos a escuchar más adelante. Pero bueno, una ventaja corta de todas maneras para Boca para lo que tiene que ser
jugar la vuelta ya en territorio chileno la próxima semana. Escuchamos la palabra del vasco Arruabarrena acerca del debut tanto de Álvaro Montero como de Sebastián Villa. Bueno, Álvaro respondió, es su primer partido en cancha Boca y dio esa seguridad que notamos. Juego aéreo, con los pies, bueno, tapando la pelota que tenía que tapar. Y de Sebastián es su vuelta, sus características. Por el momento el campo no ayudaba mucho, pero es el desequilibrio, la velocidad, el 1 contra 1. Obviamente que con el tiempo se va a ir conociendo con los compañeros y eso va a ser mucho más fácil algunas sociedades dentro del campo. Buenas intervenciones de Álvaro Montero, del arquero colombiano, el arquero que mide 2 metros, 2'1". Es lo que mide Álvaro. Está bueno, pero traerlo acá y mirarlo. Es uno de los arqueros más altos realmente que hay en el fútbol argentino. No, debe ser en la Argentina de la persona más alta. Porque Sí. Es no altísimo. De hecho, el otro día lo charlábamos, superaba y supera la altura del Chiquito Romero, o sea... Que son altos. Sí, claro. sí, gente Ahora, bastante alta. ¿En Colombia hay gente tan alta o es una excepción? No, es una excepción, o sea, y es muy buen arquero. Yo lo digo porque él atajó en mi equipo, que es Millonarios, allá en Colombia. ¿Se llaman Millonarios? Millonarios, Mirá. sí. Él ataja en Millonarios, tiene además muy buenos números en el sentido de dejar vallas invictas y demás, y de ahí llega a Vélez, en Vélez le va bien, y ahí es cuando se hace el cambio para que llegue a Boca. Habló justamente Álvaro Montero después del partido. Bueno, ya luego lo vamos a estar escuchando. Qué alto, ¿no? Me imagino 2'1". Me imagino come un yogur, cuando llega a la panza se le venció. Muy alto, en serio. Increíble. Pobrecito. Bueno, El todo tracto. todo dejaba justamente la Copa Sudamericana. Entonces, ese primer compromiso, y ya el próximo jueves vamos a tener el partido de vuelta. Recuerden, O'Higgins, que se hace fuerte de local, y sobre todo que es muy difícil marcarle gol allí en Chile. Excelente. Y ahora sí tenemos que escuchar a los protagonistas porque tenemos audios. Vamos a arrancar con el analista Federico Domínguez, que habló sobre qué pasaría si ganara o no ganase Javier Milei el año que viene en las elecciones presidenciales. Esto es lo que prevé que va a pasar el mercado de capitales. La eliminación de las PASOs y la posibilidad de que haya colectoras, yo creo que puede ser el dato económico más importante del segundo semestre. Porque lo que te garantizaría es que vas a tener un año electoral con baja volatilidad en la demanda de dinero. Porque si hay el mercado y los argentinos perciben que Milei tiene chance de ser reelecto en primera vuelta, no van a salir a comprar dólares, no van a postergar decisiones de inversión por miedo. Van a seguir haciendo sus transacciones económicas con normalidad y eso te va a permitir tener un año electoral con la economía creciendo. Por lo tanto, yo creo que ese dato económico-político es fundamental. Bien, ahí tenemos una primera mirada sobre lo que podría pasar si el presidente llega a una primera vuelta ganador o si tiene que ir a balotaje. Andrés Borenstein, economista, también de una entrevista en un streaming explicando qué ve él de la heterogeneidad de la economía. Entonces, que todos los medios mienten, no, porque todos nosotros tenemos amigos, vamos al club, vamos a un cumpleaños y dice, che, yo no vendo nada, yo no vendo. O sea, hay gente que le va bien, digamos, los vacamuertas de este mundo, el campo que ha tenido una cosecha bárbara, y hay otros sectores que le va mal. Una de las cosas que caracteriza esta economía es mucha heterogeneidad. Divido el PBI en 3 sectores. Recursos naturales vuelan, los servicios van en línea con el PBI, es decir, crecen, pero no vuelan, crecen relativamente poco, y después tenés los 3 sectores viejos, que lo llamo, que son industria, comercio y construcción, que son muy importantes los 3, que andan mal. Ahí yo creo que la construcción va a repuntar y el comercio probablemente también. La industria tengo más dudas. El presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos, habló sobre las posibilidades que tiene la energía nuclear y lo que puede pasar de acá a 2050. La respuesta es súper simple y es la vida útil que le quedan a las centrales y por ende a NASA. En el 2018 terminó la extensión de vida de embalse y promediando el año que viene terminará la operación a largo plazo de Atucha. Esencialmente esos conceptos son distintos, pero más o menos son extensiones de vida. Eso nos pone más o menos en el 2050 con un posible escenario de apagar esos 2 reactores, porque desde el 2018 le sumamos 30 años a embalse y a partir del 2027 le sumamos 20 a Atucha 1. Eso te pone en el 2050 con
con la posibilidad de cerrar 2 unidades de las 3 que tenés en el país. NASA en ese momento se tornará casi inviable porque cada vez que pare Atucha 2 para hacer una parada programada, no le va a entrar ni un centavo, porque si la única forma que tiene es generar electricidad y vas a tener tu única unidad parada, va a ser muy complicado ese escenario. Entonces, la idea de que ingrese capital privado a la empresa es tratar de encontrar socios estratégicos para asegurar la construcción de nuevas unidades. El economista Agustín Echevarne, que representa la Fundación Libertad y Progreso, habló sobre cómo se abrió la economía en estos últimos 30 meses. Esta vez es un cambio mucho más profundo que otras veces. Muchas veces era simplemente un programa de estabilización, pero el esquema económico era el mismo. Hoy no. Hoy nos estamos pasando de una economía proteccionista, estatista, corporativista, a una economía mucho más abierta. Todavía falta un montón, pero es más abierta, que está tratando de salir de ese esquema corporativo y que además tenemos por primera vez superávit fiscal de varios años consecutivos. Y eso te va solucionando un montón de problemas. Entonces, cuando vos corregís la macro, luego tenés un rezago, una demora de cerca de 18 meses hasta que la economía esté en su plenitud. Entonces, mientras tanto, tenés algunos sectores que picaron en punta. Vos tenés algunas provincias que están muy bien. Las provincias mineras están mejorando mucho. Vaca Muerta ni hablemos, Neuquén. O sea, tenés 6 provincias que van picando en punta. El campo también depende. El sector de la carne nunca tuvo los precios que tiene hoy día. No te lo van a decir muchos porque nadie quiere contar cuando te va bien. Pero les está yendo no bien, muy bien les está yendo. Entonces, y eso derrama un montón de gente que vive en los pueblos del interior, un montón de cosas. Entonces tenés una diferencia en la propia provincia de Buenos Aires. No es lo mismo el conurbano que el interior de la provincia. De la provincia hay lugares que están mejorando mucho. El conurbano está mucho más lento. ¿Por qué? Porque te falta comercio, te falta industria, te falta construcción. El ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se volvió completamente opositor, no solamente del gobierno nacional, sino también de su ex espacio político. Criticó los brotes verdes de Macri, pero también criticó la capacidad de este gobierno de hacer crecer la economía. En la Argentina no hay trabajo. Ese es el gran problema. No hay trabajo de calidad. ¿Pero van a venir los brotes verdes? Yo no los veo. La verdad que no los veo. No los ve nadie, no jodamos, ¿no? Y justamente porque no hay un plan. Si hubiera un plan, vos decís, bueno, hoy no hay brotes verdes, pero yo veo y me proyecto para adelante y a fin de año llegan o el año que viene o cuando sea, en algún momento, este gobierno no cree en tener un plan de desarrollo, ¿no? Un plan de crecimiento. También habló Emilio Campo, economista, ex asesor del gobierno nacional en materia monetaria. Dijo que si la gente pudiese pagar impuestos con dólares, lo haría y eso beneficiaría a toda la economía. Nosotros tenemos de facto una economía dolarizada. Si vos sumás todos los dólares que tenemos los argentinos en billete con la carita de Benjamin Franklin, quintuplican la cantidad de pesos emitidos por el Banco Central, de depósitos en el sistema bancario. Somos una economía ya dolarizada de facto. Obviamente que tenés una moneda, porque es la moneda de curso legal de la Argentina, pero si vos admitieras que la gente pudiera pagar sus impuestos en dólares, te puedo asegurar que las cosas cambian muy rápidamente. Yo te doy un ejemplo en Uruguay. Yo voy a Uruguay y Uruguay tiene una economía bimonetaria. Prácticamente todo lo puedes pagar en pesos o en dólares. Pero Uruguay tiene otra cultura, por eso tiene 60 puntos básicos de riesgo país con un presidente izquierdista y nosotros tenemos 400 puntos básicos de riesgo país con un presidente libertario. Y no es culpa de Milei, es culpa de la historia. Milei tiene que acarrear una historia de defaults, de violación de las leyes, de violación de los contratos, etcétera, etcétera. Es el costo que pagamos todos los argentinos. También habló el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. Dijo que este país es muy difícil porque es poco probable que se alcance la estabilidad absoluta en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Estabilidad monetaria, estabilidad financiera y también estabilidad cambiaria en un país que es difícil, y siempre marco la particularidad de Argentina, es difícil hacer política monetaria donde no solo hay que mirar la cantidad de pesos, es decir, que no se financia el sector público como se está haciendo ahora, sino también el incremento de la oferta de dólares, porque Argentina es un país de hecho bimonetario. Patricia Bullrich habló después de la reunión que tuvo con Federico Sturzenegger. Los dos se reunieron en el Senado para ver de qué forma destraban distintos proyectos de ley, uno de los cuales es el clave para poder avanzar con el paquete entero. Y dijo lo siguiente. La idea original es la misma, es decir, nuestra idea original es que un Estado extranjero no puede de ninguna manera, y eso lo pusimos en prohibición total, comprar
un milímetro de tierra argentina. Es decir, la soberanía está absolutamente resguardada. Ahora, el concepto de propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar. No puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas. ¿Por qué no tiene limitaciones? Porque es un concepto de propiedad, no es un concepto de soberanía. La soberanía es defender lo estratégico de una nación. Bueno, excelente. Ahí está la explicación de la diferencia entre propiedad privada y defender la soberanía de un país. Y por último tenemos a la voz de Adrián Rabier, que es el vocero de la Presidencia de la Nación. Estuvo en Expo Agro y después de una entrevista explicando que para el gobierno el campo tiene un rol estratégico en esta economía. Estamos todos esperando el domingo la inauguración, las palabras del presidente de la Nación, Javier Milei. Creo que es una jornada, es un evento súper importante. Este gobierno está muy alineado al campo. Ha habido políticas económicas que creo que han favorecido a la ganadería y al agro en general. Y creo que, bueno, la gente está esperando anuncios, no sé si los habrá, pero realmente es un evento que creo que la gente de campo valora mucho. Hay exposiciones y bueno, es un encuentro para muchos amigos también. Bien, son las 7:52 de la mañana. En este momento, para los que nos están escuchando en el auto, sepan que hubo un choque múltiple en la Panamericana, al norte, altura 202. Uno de los dos camiones que fueron parte del incidente vial quedó volcado, atravesado en la vía que va, creo que al norte de la zona Panamericana, altura de nuevo 202, a manejar con cuidado. Y hay noticias económicas que vienen del mercado de capitales, del mercado bursátil. Ayer el dólar subió 5 pesos, terminó en 1.510, estamos hablando del minorista. El riesgo país, afectado por lo que está pasando en el exterior, cerró ayer en 429 puntos básicos porque los bonos tendieron a caer en su mayoría. Los ADRs argentinos también cayeron hasta un 8% en Wall Street y el Merval cayó más de 3% en dólares. Estados Unidos vio caer las acciones tecnológicas como Google y Tesla, porque se está tratando de interpretar o de investigar qué pasó con el evento de la inteligencia artificial que tuvo autonomía. Después podemos ampliar sobre ese tema porque no fue tal la autonomía, sino que se le dio la orden de que la tuviera. El barril del petróleo ayer superó los $100 por tensión geopolítica en Medio Oriente. Probablemente hoy sigamos viendo un escenario parecido. Las tasas de referencia de los bonos de los Estados Unidos a 10 años tocaron su máximo en los últimos años. Llegó a tocar más de 4,5%. El mercado está en risk off. Quiere decir que están tratando de vender todo lo que pueden para cubrirse con instrumentos como el oro. También sabemos que el ministro de Economía está esperando la agenda completa para recibir a la gerenta jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, que llega el 28 de julio. Es decir, hoy es 24. En 4 días está acá. Va a visitar Buenos Aires por 2 días. Va a estar 28 y 29. El 29 se va a ver con el presidente Javier Milei. Van a discutir el cumplimiento de las metas y la acumulación de reservas del Banco Central. Ayer las ventas en supermercados tuvieron una leve mejora en mayo versus el mes anterior y subieron 0,9% justamente en mayo. En términos interanuales el indicador desaceleró, cayeron 0,7%. En 4 meses el sector registró una caída acumulada de 2,7%. En el AFA-Gate, esto es para Paula, hubo un revés judicial para Guillermo Toffoni, es agente de la FIFA, por eso también se lo destaca. Se le prohibió el uso de documentación en Estados Unidos, por lo que no debería poder operar en sus cuentas. Veremos si la justicia norteamericana avanza. Y después tenemos varios temas que están vinculados a la Argentina. Diputados del peronismo solicitaron informes al Poder Ejecutivo por denuncias de extracción ilegal de petróleo en aguas de las Islas Malvinas. Esto se viene discutiendo hace tiempo porque hay una empresa petrolera israelí que está con contratos firmados para poder extraer petróleo offshore, es decir, en el agua. Pero bueno, esto fue habilitado por el propio gobierno británico en colaboración con el gobierno israelí y se supone que si hay una disputa de soberanía no se puede proceder con este tipo de negocios o de exploraciones. Por eso estarían pidiendo una solicitud de que pausen esa operación petrolera. Además, se vende Metrogas. Citibank recibió ofertas para comprar
el control total de la compañía. Hay 5 empresas que todavía están compitiendo para quedarse con la participación de la distribuidora de gas más grande que vende YPF. Se estima que podría costar entre 500 y 800 millones de dólares. La empresa o las empresas finalistas son MSU, que es una empresa principalmente del agro, Ecogas, Integra Capital, que es la que controla Manzano, Grupo Pierri y Grupo Sofía. Esas son las 5 compañías que están pulsando por quedarse con Metrogas. Y el dato que nos quedó de ayer. Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, finalmente fue invitada por protocolo a la Exposición Rural Argentina a la apertura del domingo. Es decir, que si ella decide ir, todavía no está confirmado, se va a volver a cruzar con el presidente de la Nación, Javier Milei, en el palco. Y lo va a tener que escuchar porque él va a hablar, ¿no? Claramente lo va a tener que escuchar y va a tener que escuchar a todos los que tengan lugar en ese atrio. Dicho esto, ella no tiene la invitación para ir a dar una disertación, pero simplemente podría ir a visitar a los productores agropecuarios. Asistiría. Sí. No lo sabemos. Hasta ahora lo confirmó. La organización me informó que la invitación fue cursada y claramente llegó la invitación. Yo voy a estar el domingo. ¿Vas a estar? Así que el domingo les cuento. Nos contás. El pica pica. ¿En Rosario qué había pasado cuando fue lo de la bandera? Se vieron. No fue en Tucumán. En Rosario ella estuvo, pero no estuvo cerca del presidente. En Tucumán ella estuvo invitada por la organización, estuvo sentada enfrente al atril en el que el presidente dio el discurso. O sea que se vieron, se miraron, pero no se saludaron. Dios. No se saludaron. El clima laboral es tremendo. Sí. Juli, me quedé con algo, con lo de la visita de Kristalina Georgieva. Sí. Esos 2 días, 28 y 29. ¿Eso puede generar algún tipo de cambio en alguna política, la visita de ella, alguna conclusión que saque o algo así, o no? Es más protocolar. ¿Es protocolar? Que otra cosa. Ella debe venir porque tiene que, en su agenda debe tener que visitar a varios de los países a los que les han prestado dinero y entonces Argentina toca este año porque el año pasado había venido solamente la misión, que es el equipo técnico que está con el caso argentino. Dicho esto, va a venir porque tiene buena relación con el ministro, buena relación con el presidente, los va a ver, va a visitar también otros organismos del Estado y también va a hablar con autoridades de otros espacios, opositores de la política, empresarios y sindicatos. Esto lo hacen siempre. Es como una especie de protocolo del Fondo Monetario para entender qué pasa en el país en el que se están tratando de acercar posiciones para terminar con un contrato de préstamo. Pero no generaría ningún tipo de cambio respecto a lo que ya hay. Es una visita protocolar. Hemos cumplido con las noticias de esta mañana. Son las 7:58 de la mañana, 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos. Now. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Turismo City. Paga menos por viajar. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto. Con armar una pyme. Con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para entender.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, enorme placer de reencontrarlos. Buena mañana, buen día a las 8 en toda la República Argentina. Hola Juli, ¿cómo estamos? Bienvenido a la Argentina, Paulino. ¿Cómo estamos, Paula? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buen ¿Cómo día. estás? Hola, Juanjito. Hola, buen día. ¿Cómo estás, gordito? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Recién llegaste? Recién sí, hace un ratito. Está sin dormir, así que no lo molestes. ¿Está de mal humor? No, él no tiene mal humor, ¿eh? No. ¿Dormiste o no? Dormí algo. ¿Cómo? ¿Pudiste dormir? Pude dormir algo, sí, efectivamente. Pero además la energía, tengo una agenda muy intensa en este viernes, muy compacto, me quedaron muchas cosas pendientes. ¿De qué hora a qué hora viajaste? Reasignación de agenda. El vuelo salió a las 6:30 de Miami y llegó acá a las 4:30 de la mañana. ¿Y dormiste hasta qué hora? ¿Dormiste qué hora, más o menos? He dormido 4 horas arriba del ¿Pero agarraste el desayuno? Yo me vuelvo loco, le digo, despertame. No, el desayuno sí, eso sí. Yo le digo, a la azafata le digo, escuchame lo que te iba a decir. Vos me despertás porque de lo contrario... No me importa si se presuriza, si caen las máscaras, si el piloto se descompone. A mí me das de comer. A mí me despertás y me das pasta o pollo, me das una chocolatada, pues te rompo todo. Sí, así. El pasta o pollo no existió, era carne o pasta. Carne o pasta. Correcto. ¿Qué elegiste? Era pasta o pollo. Es un upgrade entonces. Correcto. Qué nivel, gordo, ¿eh? Y efectivamente después el desayuno era más bien un yogur, una cosa por el estilo, un café. Qué bien. Nosotros cuando veníamos de Bahía en el avión a pobreza decían polenta o bueno. Perdón, y el tren que tomaba yo cuando venía de las Flores de estudiar. No había nada ahí. No, olvídate, con suerte había vagones. Vagón comedor no existía ahí. No, qué vagón comedor. No, es un tren que hoy no funciona casi para pasajeros, una pena que eso de lo que ha sido sepultado en los últimos tiempos. Sí, es verdad. ¿Cuándo dejó de funcionar? ¿En los 90 o después? No, en los 90 dejó de tener estaciones intermedias de parajes. Okay. Por ejemplo, Gorch, entre otros que recuerdo, Vilela Dorna, lugares de 300, 500, 800 personas que naturalmente se montaban y se subían al tren para poder tener la conectividad entre Bahía Blanca y la ciudad de Buenos Aires. Claro. Después hubo un intento por reactivarlo tras un cierre parcial que había tenido por remodelaciones y demás. Eso se logró y ahora con la gestión del presidente Milei no hay plata, rige también para ahora eso, dejó de funcionar. Y ahora está funcionando muy espaciadamente. Si es que funcionan, voy a averiguar bien, pero ya no es una opción, digamos. Así como hay otras cosas que mejoraron, por ejemplo, el tren a Mar del Plata funciona mucho mejor. Sí, claro. No ahora. Pero funcionaba del año pasado, no, perdón, desde del el 2021, gobierno pasado, exactamente. Sí. Que lo remodelaron, que cambiaron. Sí. Bueno, efectivamente. De hecho, creo que Cambiemos hizo una mejora al principio y después eso se continuó el año pasado, en el gobierno porque pasado. había empezado Randazzo con la modificación de todo lo que era el levantamiento de material de las vías. Sí, ferroviario. Y efectivamente después lo terminó Mauricio Macri. Sí, me acuerdo. Presidente. Que el plateado es el que va de punta a punta y los otros van parando. Claro, exactamente. Bueno, así que nada, Juanjito, ¿qué vas a hacer? Terminamos en estas cosas. Bueno, ¿cuántas cosas están pasando en la Argentina más allá de todo eso? Te dije, no vuelvas porque te vas a sorprender. Porque el conflicto de Medio Oriente es solo una parte, con el doble golpe a las rutas energéticas, tanto Hormuz como el Mar Rojo bajo amenaza. Evidentemente el petróleo está muy cerquita de los $100. Sí. Ayer lo superó, $102. Bueno, por eso, y da la impresión que es un nuevo punto cercano al equilibrio en este contexto. Por allí pasa el 20% del comercio energético mundial y efectivamente es una situación muy compleja. Trump no sabe cómo salir del conflicto, definitivamente. Israel está más apagado en términos discursivos, pero Estados Unidos ha intensificado los ataques nocturnos en el 13º día ya consecutivo de operaciones, con las respuestas de Irán a los países aliados, a los que tienen bases militares norteamericanas, que efectivamente ha dicho el régimen revolucionario que va a ser implacable. Bueno, mientras tanto, Trump está evaluando una ofensiva de gran escala contra Irán. No sé qué será una ofensiva de gran escala, porque hasta acá la está llevando adelante. No, pero siempre dice gran escala y después terminamos igual. Correcto. Hay que ver si hay perspectivas de o no una intervención de mayor envergadura. La posibilidad de una intervención militar de mayor envergadura subraya la complejidad de las relaciones entre Washington y Teherán, obviamente, pero hay expectativa por los próximos pasos. En el mientras tanto, todo se ha trastocado, porque además incluso Alemania retiró buques del estrecho de Hormuz ante la escalada de tensiones. Había un intento ahí por fluidizarlo, cosa que no ocurrió. Y además porque Estados Unidos y Trump hoy vencía finalmente la autorización que tenía, el mandato constitucional y la ley, por tanto, del Congreso norteamericano, y estableció un complejo sistema arancelario con 60 economías, entre las cuales curiosamente está la Argentina, la que le ha impuesto aranceles adicionales para los productos que exporta hacia los Estados Unidos.
con lo cual establece un porcentaje entre 10 y 12,5% para productos procedentes de estos más de 60 países. Entre los cuales está China, que ha dicho que va a ser implacable y que va a tomar acciones en consecuencia. También Canadá, cuyo presidente ha dicho que no descarta tener aranceles recíprocos. O sea, volvimos a un estadio casi hace un año y medio en términos de lo que Trump había establecido para el mundo, que es una economía más cerrada, norteamericana, con alza de aranceles muy altos, para intentar reactivar la industria local. Casi lo opuesto a la administración Milei-Sturzenegger-Caputo, digamos. En una idea por volver a ser grande otra vez a Estados Unidos, por dar empleo, por tener empresas potentes, por efectivamente apuntalar el interés norteamericano, que siempre fue el interés de las empresas norteamericanas. Independientemente de que obviamente eso afecta a la interrelación, pero Estados Unidos es un jugador muy importante. Yo creo que con la mirada puesta en China, que le estaba empezando a competir de igual a igual en términos económicos, no puede por ahora, en términos militares, y empieza una batalla cultural que empieza China también a tallar, con la inteligencia artificial, con hegemonía china y básicamente en materia de tierras raras, que es lo más importante geopolíticamente hablando de lo que viene. Desde hace ya 2 años vengo hablando de estos temas, para quienes me escuchan hace tiempo, y efectivamente ahí es donde Argentina entra como una especie de país estratégico para Estados Unidos, no por muchas otras cosas, pero sí por tierras raras. Por eso el embajador Peter Lamenas, norteamericano en la Argentina, cuando fue a defender su pliego al Senado norteamericano, dijo: y voy a tratar de establecer acuerdos directos con los gobernadores, que son los dueños de, entre otras cosas, las tierras raras, que están donde, en las superficies, en la tierra, y las tierras son, como ustedes saben, porque el Estado-Nación es posterior a las provincias, que son preexistentes efectivamente a la conformación del Estado-Nación. Por eso cobran las regalías, por eso Neuquén, más de la mitad de lo que recauda son regalías hidrocarburíferas, de lo que extrae de crudo el sector privado y empresas como YPF en su cuenca denominada de Vaca Muerta, que no solo está en la provincia de Neuquén. Bueno, pero más allá de todo eso, este sistema y este complejo sistema arancelario, esta nueva estructura comercial que reemplaza el arancel universal del 10% que estuvo vigente desde enero, y que a su vez sustituyó a los aranceles recíprocos de abril del 2025, declarados inconstitucionales por el Tribunal Superior de Justicia norteamericano, con el voto incluso de 3 de los jueces, de los 6 que votaron en contra, que había elegido Trump en su primer mandato. Después lo acompañaron solo 3 de 9, por lo tanto perdido por minoría. Es un actual sistema que está aprobado bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Juanjito, mira, haciendo un poquito de historia, busca un blindaje legal frente a futuras impugnaciones judiciales a partir de 60 investigaciones separadas y buscando evitar vacíos si alguna parte es eventualmente anulada. Este sistema arancelario se presenta como complejo, múltiples diferenciaciones. La orden ejecutiva que lo respalda, de 55 páginas, detalla exenciones por productos, sectores, tratamientos específicos para socios con acuerdos comerciales como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza. Incluye excepciones para semiconductores, los necesita mucho Estados Unidos, productos farmacéuticos también, acero, aluminio y automóviles, entre otros. Básicamente la justificación de las medidas, ¿cuál es? Es que las economías afectadas no han prohibido o no hacen cumplir eficazmente las normas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que según la Oficina Comercial de los Estados Unidos perjudica a las empresas norteamericanas. ¿Se entiende? O sea, bajo ese argumento es que estableció una nueva tanda de aranceles que obviamente trastocó el mundo de las finanzas, el mundo empresario, las bolsas, los mercados, que ayer no tuvieron un buen día, como contaba Juli, efectivamente hicieron rebotar el riesgo país, otra vez, con bonos que volvieron a perder terreno, con un dólar que vuelve a potenciarse, en un contexto de una situación donde todo el mundo presagia que además la nafta volverá a subir en buena parte del planeta y en consecuencia la inflación vuelve a ser una amenaza. Así que así las cosas, vale la pena decir que estamos en el contexto de una situación internacional que tiene un impacto lineal también efectivamente en la Argentina, porque Argentina estaba muy pendiente de recobrar impulso a partir de un riesgo país con ostensibles bajas, cosa que eventualmente está, por lo pronto, entre signos de interrogación por estas horas. Estaba muy pendiente de una inflación que naturalmente tienda a empezar con 0 por mes, más que otra cosa. Sin embargo, si hay nuevos aumentos de nafta, eso probablemente quede para más adelante. Y porque además, en este contexto, todo es más volátil.
Y en la volatilidad los que primero se perjudican son los países emergentes. Sí. El Tesoro norteamericano está rindiendo más del 4,7% anual. A 10 años. A 10 años. Es como la curva de los bonos largos están superando en el rendimiento la curva de los bonos cortos. Y esto pasa cuando la situación financiera en un país está desequilibrada. Pero no es que vos ponés $10 y ganás 4,7% recién al cabo de 10 años. No, es por año. Es por año el 4,7% en dólares. Pero hay que aclarar que es el bono a 10 años. Porque si vos pones al bono a 2 años, te paga mucho menos tasa. Y si pones al de 5 años, te paga menos tasa. Pero ese bono, de todas maneras, vos podés venderlo o naturalmente claro, en el mercado secundario, o podés cobrar intereses, lo que sea. Ahora, pensá lo siguiente. Para que una inversión te sea rentable, entonces tiene que ser del 10% en dólares la ganancia. Porque si no, ¿para qué vas a arriesgar, apostar, correr riesgos, estar sujetos a imprevistos y demás, si hay algo que te asegura que al menos ganás el 5 casi por ciento en dólares? ¿Me explico? Con lo cual, efectivamente, eso es lo complejo de un rendimiento del tesoro, del bono norteamericano, que nunca fue defaulteado, que por tanto es la garantía absoluta de pago, por lo menos hasta acá, que le imprime a la dinámica de los inversores que miran las opciones, básicamente pensando en cuál le da más rentabilidad. No en cuál les gusta más o cuál les deja de gustar más. ¿Cuál les da más rentabilidad? Fruto de determinados y ciertos análisis. Bueno, más allá de todos estos temas están los temas locales, los temas nuestros. Lo han operado y ha salido exitosamente. Le han colocado un stén al gobernador de Tucumán, a Jaldo, efectivamente. Ayer tenía una reunión aquí en Buenos Aires con el ministro Santilli, la pospuso, se sintió mal. ¿Se descompuso? Sí, fue a hacerse ver al hospital italiano y allí le detectaron que tenían que colocarle un stent. Te cuento, mirá, te cuento rápido cuál es el diagnóstico o el parte médico que había leído esta mañana, que se lo había pasado a los chicos. Básicamente es una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha. A propósito de ello, lo intervinieron quirúrgicamente, la tapa central del diario La Gaceta esta mañana en Tucumán, por la preocupación que ello había generado y demás. Pero bueno, es un tema que finalmente termina siendo exitoso. Naturalmente va a tener que hacer un posoperatorio, va a tener que tener determinados recaudos. Es un stent a propósito del estrés y todas las cuestiones que se vienen vivenciando, ¿no? Bueno, pero más allá de todo eso, está la reunión de Sturzenegger con Patricia Bullrich, a ver si logran destrabar en la sesión del 6 de agosto efectivamente la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y esta idea de quitar los límites para que los extranjeros compren tierras en la Argentina. Está después, al margen de todo esto, la decisión de Día, el supermercado Día, de que está en venta, le puso el cartelito. Así lo había hecho también Carrefour, no encontró comprador y se quedó. Y de hecho ayer habló el CEO de Carrefour en la Argentina y afirmó que lo peor ya pasó. En cualquiera de los casos sigue haciendo reducciones, ha cerrado un market pequeño, pero no tan pequeño, con 60 empleados en Tierra del Fuego, y eso ha generado también la movilización de distintos sectores, ha cerrado muchas tiendas, y eso obviamente implica una reconfiguración que naturalmente deja también personas sin empleo y su correlato en cuanto a la angustia de muchos. Bueno, más allá de todo eso, estuvo Nacho Torres también ayer con el ministro Caputo, Luis Caputo, el gobernador de la provincia de Chubut, y hizo algo inteligente. Canjeó una deuda del gobierno provincial para con la nación de poco más de $100 millones para que finalmente le den la posibilidad de obtener mecanismos de financiamiento por $100 millones para transformar en autovía el trayecto Trelew-Rawson, que es un trayecto también muy importante en términos productivos para el interior de la provincia de Chubut. Claro, con lo cual, es el objetivo del gobierno nacional, que cada provincia se haga cargo de las rutas y accesos que le vienen bien a cada sector. Claro, lo que pasa son rutas nacionales. Sí. El gobierno dice yo no quiero intervenir, no tiene una mirada sobre la infraestructura al respecto. Es un tema, muchos ya empiezan a hablar de los cuellos de botella que podría producirse incluso en sectores muy pujantes como la minería o Vaca Muerta. Esta es la ruta nacional 25, es la que cruza y atraviesa toda la meseta. Vas de punta a punta, vas desde el océano hasta la cordillera. Esa ruta tiene 800 kilómetros donde prácticamente no ves nada, pocas cosas, pueblitos muy pequeños, pero entre Trelew y Rawson hay un flujo comercial muy relevante. Y efectivamente ese es el tramo que va a ser convertido en autovía tras este acuerdo que rubricaron, insisto, en el día de ayer y que dio a conocer el propio Nacho Torres, que hizo un posteo que en un ratito en todo caso lo compartimos. Y que en este caso lo va a financiar la provincia.
Porque lo que hace Nacho Torres es quedarse con la potestad de poder conseguir la inversión para hacerla. Si no, tiene que esperar que la Nación lo haga y no lo está haciendo. Correcto. Lo mismo que empezó ayer Maxi Puyaro con la Ruta 12. Exacto. En Santa va a empezar Fe. a pasar mucho esto en las provincias. Y un dato que ayer nos comimos, que yo después me quedé pensando, que Chubut y Río Negro cerraron un litigio judicial con una inversión de 17.000 millones de pesos de infraestructura eléctrica. Tenían como una especie de disputa en la justicia, y tanto el gobernador Torres como Beterilnec se pusieron de acuerdo, firmaron el acuerdo, y ahora cada parte se hace cargo del gasto que le corresponde, sacando la justicia del medio. Claro, era un acuerdo, un litigio de 25 años. Sí, exactamente. Y Beterilnec con Nacho Torres firmaron el acuerdo efectivamente ayer, Sí, correcto. sí. Bueno, mientras tanto, en el boletín oficial esta mañana aparece un reordenamiento del Ministerio de Desregulación del propio Sturzenegger, que elimina la Subsecretaría de Calidad Regulatoria. Yo no sabía ni que existía. No, yo tampoco. ¿Qué es ¿Quién calidad habrá sido el regulatoria? funcionario que estaba hasta ahora en la Pero aparte, Secretaría si hay algo que de no Calidad? existe, es la calidad de la regulación. No existe. Es extraordinario, ¿no? No. Bueno, pero esto aparece en el boletín oficial hoy. Bueno, mientras tanto, hay muchos datos económicos que no son menores. Adrián Ravier, ayer el vocero, deslizó que es probable un dólar a 1.800, 1.700, 1.800. Sí. Con lo cual hay que ver, porque el dólar viene con una escalerita. Me fui con un dólar abajo de 1.500, y está en 1.550, y un dólar en 1.585, que es el contado con liquidación. Sí. Nada gravoso, pero está marcando que el gobierno se empezó a sentir cómodo con un dólar más suelto, que eventualmente no lo reconoce, pero lo torna más competitivo a distintos sectores de la economía, que puedan seguir gestando el flujo de exportaciones indispensables para mantener un superávit comercial que a todas luces es uno de los elementos de fortaleza cambiaria por parte del gobierno, porque son dólares que el gobierno utiliza y que pone en el Banco Central, así como los que genera fruto del superávit fiscal. Pero bueno, más allá de eso, ayer se conocieron algunos datos económicos. Refuerzo lo de Sentia que dijimos al pasar ayer. 7 meses consecutivos de caída en el consumo masivo, 2,9 en el mes de junio, o sea que junio tiene resultados bastante dispares. Ya mayo fue malo. Hay perspectiva de que junio sea bastante parecido. De hecho, equilibra por los datos que ya tiene, aunque no son completos. La consultora habla de un 0% de crecimiento respecto a mayo y un 1% en términos interanuales, lo cual es un crecimiento muy tenue, muy frío. En los primeros 5 meses del año la economía creció 1,7 respecto a los primeros 5 meses del año pasado, que es lo que dice el gobierno ahora. Está bastante lejos de esta idea del 3,5%, 4%, el 3% que dicen otros, y está bastante más amesetado de lo que el propio gobierno imaginaba, por merma de consumo, por un comercio que no repunta, por una industria que sigue cayendo. La industria está en niveles muy bajos de actividad y con caídas que a todas luces preocupan. La industria cayó solo para metalúrgica, en julio, metalúrgica en particular, 4,6% en términos interanuales. En respecto a mayo sigue cayendo 0,3%, o sea, la película es mala, la foto no es mejor. Y la variación acumulada en el año 5,7% abajo. Y está con un uso de capacidad la industria metalúrgica del 40,8%. Es decir, que usa menos de la mitad de los equipos que puede usar para producir, para trabajar. Y esto está pasando en un sector que era muy dinámico, que tiene mucho empleo en los conurbanos y que efectivamente se ha resentido. Y a todas luces muchas empresas han cerrado. De hecho, cerró, no quiero equivocarme, la única planta de caucho, queda otra en realidad, tradicional, familiar, en Moreno, con menos de 40 empleados, pero cerró una planta que tenía 120 empleados de caucho en la provincia de Santa Fe. Y la decisión la tomaron el día de ayer. Bueno, así las cosas más o menos, por este andarivel anda la información. Ayer se conoció el dato de además, un dato que siempre acá marcamos, que tiene que ver con el índice de confianza al consumidor de la Universidad de Itela. Otra vez dio mal, con una caída muy fuerte, porque venía con 3 meses de alza, los últimos 2 bastante limitados, por debajo del 2% mensual. En el mes de julio, encuesta que cerró el 16 de julio, en plena algarabía mundialista, que se supone que todo el mundo tiene un poquito más de confianza. Muchas veces se discutió qué pasa si Argentina gana el Mundial, qué pasa si Argentina pierde el Mundial, cuánto cambia el humor de los argentinos o no. Bueno, lo cierto es que el índice de confianza al consumidor cayó 4,6% en julio. Fuerte el dato, ¿eh? Está 12,3% por debajo de la confianza hace un año. Julio de este año versus julio del año pasado, una caída del 12%. Es un palo importante.
En el Gran Buenos Aires cayó 6,35% y en la Ciudad de Buenos Aires 6,24%. Son los lugares, yo diría, más contestatarios, más críticos efectivamente a el proceso económico, aunque también en el interior la percepción y la confianza del consumidor cayó 1,7%. O sea que, si bien está disociado y el interior tiene una mejor expectativa, más del 45% da en el índice de confianza del consumidor, en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires está en el 38%. Y eso marca un poquito también cómo se mueven los humores sociales, los climas, los contextos y las situaciones que se atraviesan. A propósito de ello, vale la pena decir que en este transcurso de este viernes va a haber más reuniones de dirigentes políticos. Está el viaje del presidente Milei a Brasil para encontrarse con Flavio Bolsonaro, como contabas más temprano. Hay una reunión con el alcalde de San Pablo. Sí. Y efectivamente luego volverá porque el fin de semana, el domingo, es la apertura / cierre de la muestra que se está llevando adelante del campo en el predio de la Sociedad Rural de Palermo, que ha tenido mucha concurrencia, que es uno de los denominadores comunes en las vacaciones de invierno habitualmente, de colegios que naturalmente no tienen a los chicos, están en pleno receso, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, capital federal. Vienen del interior también. Ayer fui un rato al mediodía. Era un caos, un mar de gente. Podías avanzar por metro cuadrado, no sé, cada 10 minutos un metro cuadrado. No me estás ayudando mucho que tengo un almuerzo ahí yo hoy. Ah, bueno, pero entra por, ¿sabes qué? Si vas al restaurante, entra por Sarmiento. Yo entré por la esquina de Plaza Italia. Caos. Ah, claro, tuviste que atravesar caos, todo. Chicos, por no haber comido bien en el avión. Cuando comés bien en el avión... Ya está, no necesitaba ningún almuerzo, ningún tipo de ninguna. Claro, pasa que es parte de la agenda que uno tiene, entre otras cuestiones. Puedo omitirlas, pero. Porque la política pasa por ahí. Otro dato, te averigüé, Villarruel está invitada por el protocolo de la organización. Correcto. No sabemos todavía, no le confirmaron si va a ir con su jefe de prensa y demás. La idea es que si va, lo confirme antes del fin de semana y el domingo esté sentada en el palco. Así que después te cuento. Sí, porque las caras te las regalo, ¿no es cierto? Veremos, qué sé yo, ¿qué? Hoy cumplimos 100 años en este programa. 100 programas. 100 programas. 100 años. 100 años sería genial. ¡100 años! No, 100 ¿En programas. serio? 100 programas. Llegó la vida eterna. Llegó la vida eterna. 100 programas. 100 programas. 100 programas, sí, lo tiene Juli, me lo pasó. Recién Se 100 la data programas. de todo, 100 programas. Parece un montón y a su vez parece poco. Claro, ¿viste? yo me sumé mucho después, pero bueno. 100 programas. Sí. Estamos festejando los 100 programas, algo hay que hacer. Ahora tiramos globos. Bueno, algo vamos a armar. Ya se me va a ocurrir. Una cosita, un Aperol, ¿no? No, un Aperol, una cosa por el estilo, claro, que llegue más temprano. Para vos, está bien. Bueno, ella desayuna con Aperol. Sí, totalmente. Bueno, entre otros temas después sí aparecen en escena las cuestiones vinculadas a lo futbolístico, porque volvió a rodar la pelota, volvió a haber fútbol, y eso en la Argentina es un denominador común de muchas conversaciones y demás, y hoy sigue el fútbol, y hoy hay agenda, pero ayer el denominador fue Boca. Buena victoria de Boca, no vi absolutamente nada, estaba en el vuelo frente a O'Higgins. Yo creo que, fue efectivo, pero siento que sufrió un poco más de lo que hubiese esperado. Les contaba a ellos, Álvaro Montero tuvo varias intervenciones, el arquero colombiano que estaba debutando, y O'Higgins, pensando ya en lo que va a ser el partido de vuelta, O'Higgins es un equipo al cual es muy difícil marcarle gol, se hace muy fuerte de local. Con lo cual está la serie abierta. Sí, completamente bien invicto, así que bueno. Correcto. Y Colapinto. Pero Boca siempre es Boca. Sí, siempre es Boca. Colapinto va a tener actividad en Hungría, exactamente durante el fin de semana. En esta primera jornada de prácticas libres, en el día de hoy no va a estar. ¿Por qué? Porque se le exige a las escuderías, a los equipos, que tengan siempre o que tengan en 4 ocasiones del calendario a un piloto juvenil. Y hoy en esa práctica libre va a agarrar un piloto juvenil, va a agarrar el auto de Colapinto. Así que bueno, él no va a estar en la primera jornada. Esto antes de lo que va a ser esas vacaciones que tiene la Fórmula 1, porque va a retomar actividad cerca del 20 de agosto. Correcto. Bueno, y a todo esto, Otamendi dijo chao a la selección y se convierte en el capitán de River. Efectivamente, mañana debuta frente a Barraca Central en el Monumental. Exactamente, en el Monumental. Se cierra el capítulo de la selección, se abre el capítulo entonces para River, para lo que tiene que ver con la presencia de Nicolás Otamendi allá en el equipo millonario. Creo que le va a hacer muchísimo bien realmente a River tener un equipo o a un jugador de la categoría, de la jerarquía de Nicolás Otamendi, por lo que implica en vestuario y también por la calidad de juego aéreo que tiene. ¿Está hecho el pase? Mientras tanto, el de Angelito Correa. Y el de Ángel, mira, estaban diciendo que hoy se presentaba, que hoy todo.
Fue un jueves muy movido, ¿te acuerdas que te decía que era minuto a minuto? Por Bueno, eso en un digo, momento se como cayó. tomé el vuelo, digo, me bajo, pregunto. Luego volvió y parece ser que todo se da. Hay 15 vuelos retrasados a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. 15 vuelos retrasados en la ciudad de Buenos Aires. Sí, está pasando seguido, no sé qué ocurre. Bueno, no te cuento los retrasos, las demoras en Nueva York. No, en Nueva York. Internacionales no vi tantas, pero en Nueva York ¿Qué pasó ahí impresionante. por el tiempo? El clima. Está jugando una parte. Están hablando todos de un clima absolutamente inédito, de una ola de calor muy profunda. Y también veo esta mañana en Clarín en tapa, algo que yo les conté al pasar, la alerta que hay en Nueva York y otros estados por la famosa lechuga contaminada, que ha disparado demandas de muchos porque han comprado productos y esa lechuga contaminada les ha producido diversos trastornos digestivos, etcétera, y situaciones límites en muchos casos. Te sentás a comer en un restaurante y lo primero que te preguntas es, ¿alérgico, señor? ¿Alérgico a algo en particular? Claro. Viene la responsable del lugar y le dice, señor, le queremos repetir una pregunta que es muy importante para nosotros. ¿Es alérgico a algo? ¿Sabes por qué? La Se demanda. quieren cubrir. Claro, las Exactamente. demandas judiciales. Claro. Correcto. Alguna vez un médico me dijo, yo siempre lo comento porque me parece interesante, que en un restaurante, por más que uno tenga toda la confianza del mundo, no hay que pedir ensalada, hay que pedir todo cocido, por ejemplo, papa, puré, y no pedir ensalada porque eso o utilizar hielo también, porque eso se lava, tiene contacto y puede tener una bacteria. Es cierto, para eso es cierto. Te dicen el fuego mata todo, ¿viste? Sí, claro. Correcto, entonces la carne, como la que bien cocida, el fuego mata todo. Claro, no, es verdad. Y el hielo lo mismo, el hielo se manipula con las manos a veces. El agua. Pero yo creo que si te pones a pensar todo eso, no comes. Te levantás y decís, mira, con tanto riesgo me voy. Pero no pedís hielo y en vez de una ensalada te pedís una papa y una... Vamos a comer una pizza. También puede ser. Eso va al fuego, ¿no? Entonces Claro. tampoco tiene la gran manipulación. Sí. Bueno, dos cosas finales que me sorprendieron después, más allá de todo el resto de títulos que vamos a desglosar en un ratito. Pero hay un tema que es que por la adicción de Facundo Leal. ¿Se acuerdan de que le encontraron más de $2,5 millones entre otros billetes, porque eran dólares, euros, distintas monedas, 7 distintas, en su casa en Mendoza, también en su departamento en la ciudad de Buenos Aires? Por su adicción a las drogas, él había pedido la prisión domiciliaria. Sí. La contamos acá antes de que yo vuele. Bueno, finalmente se lo concedieron. Es el ex titular de ARSAT hasta el gobierno de Alberto Fernández. Luego incorporó por el actual gobierno como titular del ORSNA, el organismo que regula los aeropuertos, de entre junio del año pasado y febrero de este año. Todo empieza en una demanda por el robo de material que tenía que estar vigilando ARSAT, importante, del cual dependen los satélites en la Argentina, entre otras cosas, porque habían cambiado el lugar donde lo habían guardado y lo habían robado en el nuevo lugar que se aparentemente contrató de manera directa con una licitación amainada, que eso es lo que descubrió la justicia, por lo cual lo allanaron, se supone con el pago de retornos, de sobornos, en un predio, en un local de San Fernando, cerca del aeropuerto de San Fernando, lo cual aumentaba la suspicacia porque después terminó él en el ORSNA. Bueno, en cualquiera de los casos, tras ese robo del 4 de enero del 2024 que destapa esta investigación, allanan la casa y le encuentran todo este material. Él aduce, entre otras cosas, tenía mucha droga, que no era para consumo personal. Él iba habitualmente todos los años a fiestas electrónicas, iba a Ibiza. Eventualmente parecería ser que pudo o podría estar en una situación de adicción compleja. Bueno, también vale la pena preguntarse cómo alguien con tamaño nivel de adicción estaba tomando decisiones de la manera que estaba tomando, porque no parece inocuo, digamos, ¿no? Firma resoluciones muy trascendentes en el mercado aéreo, en el mercado de los satélites. Entonces, como la investigación se centra ahora no sobre los dólares, sino sobre todo el material que tenía para consumo, o no, toda la droga que le encontraron, le incautaron en su casa en Mendoza, él dice, yo soy muy adicto. Y pide la domiciliaria. Para que le crean que era para consumo domiciliario, consumo personal, perdón, que no está penado. Bueno, veremos. En cualquiera de los casos, vale preguntarse si alguien al que le encuentran la droga que le encontraron a Leal pidiese la domiciliaria diciendo que es adicto, si se lo conceden o si lo dejan preso. Y ahí es cuando uno ve que no da lo mismo la carátula de un nombre o de otro. 8:29 ya en la mañana.